Muchas gracias, Miguel. Imagino que queréis intervenir, así que iniciamos una ronda. Tenemos tiempo todavía. Nicolás. Bueno, yo quiero, antes que nada, agradecerte y felicitarte por tu exposición. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Y me has dado la alegría de recordarme mi tiempo en que cuando tú eras abogado de comisiones obreras, yo era miembro del comité provincial con Romillo, César Rosa, Pedro Vaquero, toda aquella gente. Solamente le echo en falta una cosa que no has dicho, lo has intuido, que has hablado de la gran necesidad de organización y de concienciación para la alternativa. Y me ha faltado oírte la palabra unidad de la clase trabajadora a través de los sindicatos y a través de la izquierda anticapitalista. Hace falta una gran mayoría social que haga la revolución democrática, que es la única herramienta para una dictadura fascista como la que tenemos. Es simplemente eso, porque yo suelo mucho hacer preguntas al conferenciante porque me ha faltado algo, pero agradecerte. Tenía apuntado a la idea en los papeles el carácter unitario, porque una de las cosas que tenía Comisiones Obreras entonces era la unidad. Y yo recuerdo cómo se nos explicaba, y pongo casos concretos, porque hay que aprender mucho del pasado, mucho positivo además. Yo recuerdo que en los debates en el seno de Comisiones Obreras, cuando se planteaba el tema de las asambleas de trabajadores, en donde inevitablemente en muchas ocasiones los trabajadores se dividían formalmente en una mayoría y en una minoría, decíamos en el seno de Comisiones Obreras que en esos casos había que andar con mucha mano izquierda para ser capaces de integrar a la minoría, aunque fuese rebajando las reivindicaciones de la mayoría. Fijaros bien ese sentido pragmático, de sentido común. No se trata en una votación de que la mayoría derrote a la minoría, sino que el debate en la asamblea de trabajadores sirva para conseguir una posición unitaria, aunque haya que rebajar las reivindicaciones, porque era más importante unir a todos los trabajadores que no darle la voz a la mayoría. O sea, esa idea se me ha escapado muy de decirla, pero estoy totalmente de acuerdo. Eso lo hemos aprendido en Comisiones. Buscar la unidad a través de una plataforma reivindicativa en la que todos los trabajadores se sintieran partícipes de la unidad. Porque de esa manera a las empresas no les produce más terror que un obrero culto, valiente y que tiene a toda la plantilla detrás. Eso es acojonante, perdonadme la expresión. Se echan a temblar. Un obrero culto, firme y con toda la plantilla detrás organizada es una bomba para la empresa. Y eso es lo que tienen que hacer los sindicatos. Hacer de los afiliados dirigentes, no de cualquier cosa, dirigentes de la clase obrera. Y eso hay que hacerlo así, con mucha cultura, con mucho estudio, con mucha organización y con mucho pragmatismo para fraguar la unidad, en la plantilla de la empresa. Así se ganan las batallas laborales sin necesidad de ir al juzgado. Antes has dicho que el capitalismo necesita un 10% como mínimo de reserva para poder mantener el control de los salarios, etc. Y has dicho también que a partir del 25 ya es peligroso. Entonces,
En Andalucía acaban de decir que hay un 33%. Recién salió el decreto de regulación del mundo laboral. Se convocó aquí a una reunión de comisiones obreras, hubo un coche circulando por toda la ciudad durante todo el día. Y llegamos aquí y me parece que no había más de 40 personas. Ayer, creo que ayer o antes de ayer, hubo un gran partido en televisión y una compañera que venía de Granada en el tiempo del partido me dice: he contado los coches que me he encontrado por el camino y no eran más de 6 o 7. Entonces, mi pregunta es, ¿qué está pasando? Sí, hay filósofos que plantean que en el seno del movimiento obrero, hay un sector de gran conciencia política, que hoy es minoritario en este país. Hay un sector muy importante con instinto de clase, del que hemos hablado anteriormente, pero este hombre exponía también, y eso es algo que no debemos de olvidar nunca, que dentro del movimiento obrero, dentro del seno del movimiento obrero, hay elementos de inconsciencia de clase. Ese es el término sociológico que utiliza este hombre. Elementos de inconsciencia de clase son la base del fascismo. Son la base del fascismo. Sí, no, ya no es que haya ni conciencia ni instinto, es que es todo lo contrario, dentro del movimiento obrero. Y que históricamente el fascismo ha tenido una base social nada desdeñable dentro del movimiento obrero. Y eso hay que reconocerlo. Son los elementos de inconsciencia de clase. Los fascismos triunfan porque tienen también un apoyo en las masas. Está proveído por esos elementos de inconsciencia política. Es verdad que aquí tenemos un paro muy elevado que nos daría pie a pensar que estuviésemos en un proceso prerevolucionario, en un proceso de agitación social, etc. Eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que... Hoy en día la crisis está haciendo algo realmente que puede ser muy útil para todos nosotros. Y es que está convirtiendo a víctima a un 90% de la población. Si nosotros somos capaces de articular una fuerza social que aglutine ese 90%, la batalla está ganada. La batalla está ganada. Y ese es nuestro trabajo. Unir al 90% de la población víctima de esta crisis como se está gestionando para plantear una alternativa de nuevo sistema económico. Pero si no trabajamos en esa dirección, entonces estamos a la vuelta del fascismo. Estamos a la vuelta del fascismo. Estamos en una situación en que o se avanza hacia un cambio social o caemos en el fascismo. Y uno de los peligros que yo creo que hoy existen en la sociedad española son las posiciones ideológicas de la socialdemocracia. Son posiciones que a la hora de la verdad defienden al capitalismo. En momentos puntuales aparecerán al lado de los trabajadores, en reivindicaciones concretas, en la lucha parlamentaria, pero cuando el capitalismo corre peligro de dejar de existir, históricamente la socialdemocracia se ha colocado del lado de la clase social dominante de entonces, siempre. Y eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Saber qué es la socialdemocracia, cuál es su pensamiento y cuáles son sus ideas. Y eso hay que combatirlo políticamente. La lucha de clase, en el fondo, es una lucha ideológica. Y quien gana la lucha ideológica gana la batalla. La batalla de las ideas. Si nosotros tenemos que trabajar para ganar la batalla de las ideas que promuevan el cambio social. Por eso nos duele mucho, y a mí personalmente me duele mucho, cuando veo a los dirigentes sindicales que no lanzan ninguna palabra en favor del cambio social. Sabiendo, como sabemos, que el movimiento obrero, si no está a la cabeza de la lucha, no hay revolución en este país, no va a haber.
Todo depende de la producción, y la producción la hacen los trabajadores. Esta mesa que está aquí, la han hecho los obreros. Las gafas que tengo yo, la han hecho los trabajadores. El vestido que llevo, lo han hecho los trabajadores. Este edificio lo han hecho los trabajadores. Todo pasa por el sistema de producción. Si los protagonistas del sistema de producción no están a la cabeza, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Entonces, el trabajo fundamental es en el seno del movimiento obrero. Que no haya elementos de inconsciencia de clase. Que el instinto de clase se convierta en conciencia de clase. Que la conciencia de clase se convierta en organización con estrategia política. Y la permanente movilización y actividad formativa de los sindicatos para conseguir esos objetivos. Si se trabaja en esa dirección, como se hacía durante la dictadura, para recuperar los derechos democráticos, porque esa actividad de formación también la he conocido yo en el seno de comisiones obreras durante la dictadura, que se repartían papeles y escritos de Carlos Marx de Lenin clandestinamente, a sabiendas de que le cogían un papel de eso y metía 5 años en la cárcel. Y eso se pasaba de mano en mano y se hacían taquillas, se hacía una actividad. Había escuelas sindicales durante la dictadura que se hacían en las parroquias, bajo la cobertura del concordato de aquel entonces donde no podían entrar la policía. Se construyeron escuelas sindicales para enseñar, convenios colectivos para explicar a los trabajadores todas estas cosas. Ese es el trabajo que hay que hacer, trabajo de formación, trabajo docente, trabajo de elevar el nivel de conciencia, movilización, y sobre todo es fundamental que en las direcciones de los sindicatos aparezcan caras nuevas con una idea nueva de lucha por el cambio social, porque eso va a enganchar a la gente. Yo estoy convencido que si mañana saliera un dirigente sindical en televisión y empezara a hablar, es necesario la sociedad de la banca, la gente se va a entusiasmar y diría, pescado, ya era hora, que estuviésemos escuchando estas cosas. Ya era hora. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, yo quería comentar una cosa sobre la palabra crisis, no sobre la crisis en sí, sino lo que es la palabra crisis, porque en unos momentos en los que nos gobiernan utilizan el lenguaje de una manera un poco perversa, por no decir muy perversa, en fin, que le dan un significado a las palabras que ellos mismos se inventan, el significado me refiero a las palabras, pues yo quería, me pregunto, porque ya he asistido a muchas charlas sobre la crisis, sobre este tema, y me hago la pregunta que me hago es que si nosotros mismos hemos asimilado parte del lenguaje que utiliza esa gente. Porque cuando hablamos de crisis, yo sí creo que hay una crisis política, porque lógicamente los políticos están al servicio no de los que votan, sino de los de los poderosos. Y yo creo que la crisis no es nada más que una estafa, no es una crisis como tal, no es algo que es porque falla el sistema, no es que sea un fallo del sistema capitalista, simplemente que es que el sistema capitalista es una consecuencia de este sistema. Entonces yo creo que cuando hablamos de crisis, la palabra adecuada que tenemos que utilizar es estafa, y hacerle ver a la gente que verdaderamente eso es una estafa, porque cuando nos hablan por la tele de la crisis, que parece que es una maldición que nos ha echado alguien, o en fin, algo que ha caído del cielo, como antes bien has dicho. Y bueno, esto era lo que yo quería decir. Estoy totalmente de acuerdo, la crisis la han provocado ellos para obtener mayores beneficios y la están gestionando para machacar a la clase obrera y suprimir todos los derechos que fueron conquistados con una guerra mundial que nunca hay que olvidar, con 60 millones de seres humanos. Nadie nos ha regalado esos derechos y estos tíos nos los están quitando un día sí, otro también. Después del inmenso esfuerzo humano que hubo que pagar para conquistar una seguridad social, una enseñanza gratuita, una serie de cuestiones básicas, elementales. 60 millones de seres humanos perdieron la vida por eso. Yo, si me permite otra cosilla, es que, claro, como decía que era una consecuencia más de este sistema,
ahora estamos viendo que, en fin, el gran negocio ahora, porque ya de lo poco que va quedando es la sanidad y la educación. Supuestamente las teorías dicen que esto tiene que explotar por algún lado. Y yo la verdad es que tengo muchas dudas, porque en el momento que ya no haya más negocio que hacer, pues nos montará un par de guerras y volveremos otra vez a la rueda. Con lo cual, en fin, que o espabilamos la manta o estamos en una situación bastante chunga. Una de las salidas de la crisis que ellos no especulan y lo están haciendo es la posible salida militar, una catástrofe que va a ser una guerra ya con armas de destrucción terrorífica que ya no pueden ser 60 millones de seres humanos, pueden ser todavía incluso poner en peligro la propia subsistencia de la humanidad. Y no tienen reparo esta gente. El imperio americano no tiene, ya ha dado pruebas más que suficientes de auténtica bestialidad y de auténticos criminales. No se le puede calificar de otra manera. Y tienen una organización como la OTAN y otras organizaciones que están dispuestas y armadas hasta los dientes para provocar una guerra mundial, una destrucción masiva de medios de producción con la secuela de miles, cientos de miles y millones de seres humanos que pueden perder la vida. Eso es una realidad que también está ahí. Por eso la lucha por la paz, el llevar esa lucha por la paz a los ciudadanos, que se convierta en una lucha política, eso es fundamental. Los sindicatos tienen que hablar de la lucha por la paz, tienen que sacar esas cuestiones públicamente. Hay que salir de la OTAN, hay que desmantelar las bases americanas de este país. Tienen que venir todos los soldados que están fuera de la frontera, eso es fundamental. Reducir los presupuestos de defensa, eso es fundamental. Eso lo tienen que decir las organizaciones sociales y también, por supuesto, los sindicatos. La lucha por la paz, fundamental.